Ok, aquí estamos otra vez con el podcast de Lucha Libre en W Fans. Yo soy Ulrich y estoy aquí con mis compañeros. Hola, ¿qué tal? César, buenas noches. Luis, buenas noches. Okay, hoy el tema primero es WWE Championship, su historia y algunas luchadores importantes que tenían el título. Entonces, nuestro histórico de lucha libre, Luis. Pues vamos a empezar. Bueno, el WWE Championship es uno de los títulos más importantes, no solo en WWE, sino que en todo el globo terráqueo. Es un título que está lleno de luchas icónicas, rivalidades y algo de polémica también. Y nosotros vamos a aventurarnos en esto. Así que empezamos con la introducción. En la década de los 50, el señor Vince McMahon, el padre de Vince McMahon Jr., era dueño de la Capital Wrestling Corporation, la WCW, que hoy en día pues es la WWE, que heredó en esos momentos de su padre Roderick McMahon. La WCW, la CWC estaba en el suroeste de Estados Unidos. Empezaron como una empresa pequeña, pero poco a poco fue creciendo, hasta que hizo una alianza de algunos años con lo que es la NWA. La NWA contaba con su propio título máximo, que era el NWA World Heavyweight Championship, el cual tenía, ¿cómo se podría decir? La exclusividad de que solo se podía defender en luchas de 2 a 3 caídas. Así que eso nos lleva al año de 1963. En ese momento el campeón, creo que era Buddy Rogers. Cody Rogers. Sí, dice Wikipedia. Buddy Rogers perdía su campeonato en contra de Lou Thesz. El problema aquí empezó porque, como lo mencioné hace momentos, ese campeonato solo se defendía en luchas de 2 a 3 caídas y Lou Thesz lo ganó una sola caída. Lo que sucedió es que muchas empresas que están asociadas con la NWA no reconocían a Lou Thesz como campeón legítimamente, lo que hizo que la CWC terminara los lazos con la NWA. Tiempo después de la separación de estas, Vince McMahon señor renombraría su empresa como la WWF. Tiempo después crearía su propio título máximo la empresa, que sería el World Heavyweight Championship, siendo un título derivado del NWA Championship. Aquí la polémica inicia porque se supone que Lou Thesz ganó el título en un torneo que se hizo en Río de Janeiro, el cual jamás sucedió, pero necesitaban una excusa en ese momento para otorgarle ese título. No sé qué piensen ustedes aquí ya. Entonces era de polémica de primero. Uh-huh. ¿Por qué ese sonido tan malo? Algo está mal. Sí, polémica de primero. Pero también tiene que ver mucho con las empresas que se juntaban y que se separaban. Es que en ese momento la NWA era lo más grande. Y tengo entendido que en Estados Unidos se separaban las ciudades por empresas o promociones. La WWE estaba no me acuerdo dónde está sentada la WWE realmente ahorita, pero era como que la más pequeña de todas ellas, así que no tenía un gran valor en lo que sería palabra. Sí, en ese entonces todo Estados Unidos tenía su propia región y su propia empresa, y entre ellos se prestaban luchadores. Sí. Pero pues como pues, siempre hemos sabido, pues la NWA creo era la más grande en ese entonces y pues no le costaba, ¿no? Estar Sí. aliada con alguien más. Y pues cuando Lou Thesz ganó la lucha en una sola caída, pues todas las demás promociones no iban a aceptarlo, no lo iban a aceptar que apareciera él como campeón, porque pues cómo es posible que todos los demás luchadores tenían que ganarlo si podían a una lucha de 2 a 3 caídas y él solo lo haya ganado a una sola. Pues ninguno lo quiso
ninguno quiso hacer válido a Loutis como campeón. Y pues la WWE dijo, ¿sabes qué? No quiero problemas, terminamos lazos y aquí empieza la historia del título como tal. Luego, ¿qué vas a decir? Estas controversias pueden ser realmente muy fácilmente solvadas. Eso siempre me enoja un poquito porque no lo hacen. En toda mi vida que veo lucha libre. Como que esta controversia, ¿es campeón o no es campeón? Entonces, ¿por qué no haces una lucha que es muy claro, con reglas claras, que se tiene que ganar otra vez o defender, como llamas, este campeón para ser cierto que realmente esta ahora es el campeón? Y lo del supuesto torneo de Río de Janeiro, pues hasta cierto punto lo veo, ¿cómo decirlo?, favorable para ellos porque en esos momentos los medios no están tan actualizados como ahora. No, podías decir la mentira y pues todos te iban a creer. Nadie iba a Era más dudar. fácil. Sí. Ya después de esto, después de la polémica del Río de Janeiro, Buddy Rogers se convierte en el primer campeón mundial del WWE, lo que es actualmente. Lo único malo de este reinado, pues es que fue un reinado, lo podríamos llamar de transición, porque solo duró 22 días. Y pues aquí es donde ya iniciamos una de las más grandes, de los más grandes que ha habido, que es cuando lo gana Bruno Sammartino, que hasta el día de hoy, y creo que nunca se va a poder superar, tiene el reinado más largo con el título, que es un total de 2.803 días, como 8 años y pasados, que pues la gente normalmente piensa que Bruno Sammartino fue el primer campeón de WWE, pero pues no, en realidad fue el segundo. Y tuvo un segundo reinado que duró, creo que 3 3 años. años, que fue un poco más corto en teoría, pero pues duró. Y muchos dirán, ¿por qué duró tantos años con ese campeonato? Pues en esas épocas no, no había shows semanales, no había pay-per-views como tal. El campeonato se llegaba a defender cuando mucho una vez al mes, una vez cada 6 meses, y normalmente se hacían en promociones pequeñas dentro de WWE, y ya después se fueron a lo grande, que fue en el legendario Madison Square Garden en Nueva York. En total, en total, Bruno Sammartino tiene el título por 4.040 días, Sí, sumando los días. dos veces, exacto. Y pues difícilmente nadie en la historia va a poder superar ese reinado. Cualquiera de los, bueno, el segundo sí, pero el primero jamás se va a poder superar. Tiempo después, Bruno Sammartino perdería el título contra Iván Koflov, que era un personaje de los que ya conocemos actualmente, que es el típico antiamericanista que llega a Estados Unidos y empieza a tirar pestes a los americanos y todo ese tipo de cosas que ya saben. Eso siempre hacen, como sabemos recientemente, el Rusev era una figura así también. Como se pone un nombre ruso también si no es ruso realmente y así es. Digamos, el enemigo de Estados Unidos. Y en todos lados pasa igual. En México me da mucha risa porque en México pasa lo mismo, pero puede llegar cualquier luchador, no importa que sea canadiense, no importa que venga de Italia, pero lo van a poner como un gringo, como un luchador americano. México, Estados Unidos. Y van a decir México contra Estados Unidos y el tipo va a llegar aventando tortillas a la gente y nopales. Es la historia clásica. Y retomando un poco el tema, Koflov pues le sucedería lo mismo que al primer campeón, ¿sí? Su reinado fue de transición también, solo duró como 22, 25 días a lo mucho. Y ya de aquí llegaríamos a uno de los reinados también más largos, y no recuerdo si es el segundo reinado más largo o está dentro del top 5, que fue el primer latinoamericano en ganarlo, que fue Pedro Morales. Lo defendió durante 1027 días también. Es número 5. Sí. Sí, con John Y Cena, pues, Bob Backlund y Hulk Hogan tenía por más días. En total, si contado todas las veces que eran campeón. y pues su mérito mayor pues es que fue el primer latinoamericano en ganar el título. Eso pues fue un gran impacto para nosotros.
para los americanos, pues fue como que un nuevo campeón. Para nosotros fue lo máximo. Y como estaba diciendo hace rato, durante esta época fue cuando la WWF empezó a dejar de luchar en arenas pequeñas o en promociones pequeñas para irse ya a lo grande y llegar al Madison Square Garden, donde pues el Madison Square Garden es uno de los coliseos más icónicos en todo el mundo de la lucha libre. Ya después, en 1979, creo, sí, 1979, la WWF se volvería a aliar con la NWA. Y en este corto periodo de tiempo, pues sucedieron varias cosas que podríamos llamar polémicas, porque en este tiempo Bob Backlund ganó el título, que fue otro de los campeones que lo tuvo durante más días, 2135. La polémica inicia aquí porque durante estas fechas Bob Backlund ganaba el título, pero lo ganaba siempre con la ayuda del árbitro. Y se supone que dentro de estos 2135 días, que según fueron seguidos, en realidad no lo fueron. Hubo varios viajes a Japón, a Reino Unido, y en uno de esos viajes Antonio Inoki ganó el campeonato mundial de la WWE. Lo malo es que la WWE no reconoció ese título, así que no fue tan interrumpido ese campeón. Para clarificar algo, si hablamos de las empresas como eran antes, ahora es WWE, antes era WWF y antes de eso era WWW, 3 veces WF. Y antes de eso era la CWC. Exacto. Y pues, tocando otra vez la polémica, no sé qué piensen de lo de Bob Backlund. A mí gusta su show, como parece, primera vez lo vi, parece exagerado, pero no, realmente un luchador puede ser así, es divertido a verlo, como siempre está gritando y siempre está emocionado. Tenía un personaje, se podría decir que de risa y carismático, pero ya lo que es en cuestión de ring, el tipo era uno de los luchadores más técnicos de su época. Y pues tenía Sí, los era buen méritos para técnico. ser campeón. Pero pues aquí el problema inicia pues por lo de las giras y la ayuda del árbitro siempre, que ayudaba a Bob Backlund en los conteos. Uno Bueno, de los problemas de la WWE es que ellos siempre quieren, también no quieren mencionar la palabra wrestling, porque quieren ser como la sola empresa que ofrece eso, y por eso nunca van a trabajar con otra empresa o con independientes. Por eso no aceptan si alguien gana el título que será afuera de la WWE. Porque ellos siempre hacen esto su camino solo y no existe nada afuera en su vista, ¿verdad? y también tomando lo que dices, WWE siempre ha tenido la idea egoísta de que se encierra en su burbuja, de que ellos son los máximos, y si no estás en WWE, no existe nada, no existe ninguna otra empresa fuera de WWE. Según ellos, pues es lo único. Tanto nosotros como los fans y pues la propia WWE nos hemos hecho de esa idea de que ahora sí que es lo único y ahora sí que ahora sí que es la empresa más famosa que existía pues en ese tiempo y en los tiempos actuales aún. Y pues han vivido siempre pues encerrados, ¿no? Al creer que su máxima estrella siempre fue pues la era dorada y fue lo que hicieron que se diera a conocer muy rápido, muy pronto. Sí. Y Y para ahora, decir, en Europa era como cuando yo era niño, eso solo conocido era WWF, como se llamaba, WWF. Más tarde, como porque WWE se pone como difícil para tener contratos con estaciones de televisiones alemanes, ha empezado TNA, porque TNA era más barato para tener contratos y de esto yo también empiezo a conocer TNA Impact Wrestling y me da cuenta que existen también otros. sí, si no, si no fuera por los medios y por otras cosas, bueno, hasta la fecha mucha gente cree que WWE solo es Estados Unidos y ya, no existe más.
Y pues en realidad no. Hay muchas empresas fuera de eso. Y aunque WWE quiera o no, en los últimos años, como que ya ha empezado a soltar un poco esa idea y ha empezado a reconocer que existen otras empresas como Impact, Ring of Honor. Me acuerdo que la única vez que los mencionaron fue en la Pipe Bomb de Punk, New Japan también, y últimamente han hecho como pequeñas referencias a All Elite. Y pues retomando el tema, la alianza entre la WWF y la NWA pues duró unos pocos años porque hasta 1983 volvieron a separarse y es cuando iniciamos ya el, ¿cómo decirlo? Aquí es donde inicia la historia ya como tal de la WWF, el boom en Estados Unidos y la Hulkamanía. ¡Brother! Es la época del brother. Después de que el Iron Sheik ganara, que derrotara a Bob Backlund. A ver, espérame un tantito, pausalo. Sí, y para decir, the Iron Sheik era como el enemigo de Hulk Hogan por un tiempo. Solo que yo acuerdo de él. Okay. Pues como comentaba hace rato, Wellis, después de que Bob Backlund perdiera su título contra el Iron Sheik, tendría un reinado largo y sería la cara del terror en esos momentos para la WWF, que ya en ese momento ya cambiaría su nombre, o sea, de la WWF a solo WWF. Luego, durante este tiempo, la Golden Era, lo que más importaba en ese momento eran los personajes y las historias, no tanto las luchas. No sé si recuerdan, en esas épocas pues teníamos a Hulk Hogan, el Ultimate Warrior, a Randy Savage, Ric Flair. Bueno, Ric Flair llegó un poquito después, pero todavía lo contamos. Entre otros más, Andre el Gigante. Algo que destaca mucho a la, algo que destaca mucho a la Golden Era es que su variedad de personajes era muy, muy grande. Teníamos a The Big Boss Man, que era un policía. Teníamos al que era como un payaso, que no recuerdo su nombre. ¿En qué caso? Me acuerdo. Ujú. El que igual era como muy parecido a Elvis Presley. ¿Cómo se llamaba? Tampoco El no me acuerdo cómo se llama. Honky Tonk Man. Honky Tonk Man, ¿no? Algo así. Uh-huh. Y pues en esta época Y pues pues nació uno de los luchadores más icónicos de todas las generaciones, que fue el Undertaker. También sí. agregando. Y O pues sea, como... sí, pues lo volví a repetir, ¿no? De que en la era dorada de la WWE teníamos una variedad de personajes ya sea muy imponentes, que como lo es el Undertaker, a personajes muy tontos como el payaso ¿no? O el pollo que salió de un huevo. Exactamente. Sí, esta época pues lo que más importaba era el personaje. Y aquí es donde entra el personaje más importante de esa época y creo que el boom de la lucha libre en Estados Unidos, que si no hubiera sido por él, aunque nos guste o no nos guste el personaje, él hizo lo que es hoy actualmente la WWE, que es Hulk Hogan. Brother. Brother. Sí, sí. Pues Hulk Hogan, ¿cómo me ganó la risa? Sí, Hulk Hogan, como el símbolo. En Europa sigue eso. Tú vas a mencionar luchadores, nadie conoce Hulk Hogan, todo el mundo conoce. Es como, es conectado a lucha libre, es Hulk Hogan. Hulk Hogan lucha libre. Como en Bash on the Beach, cuando Hulk Hogan se vuelve heel, cuando dicho como, si no sería por Hogan, no sería lucha libre en nada. Realmente es la verdad. Lo que he dicho ya es la verdad. Y pues aquí es donde chocan las ideas, el bien contra el mal, porque teníamos al personaje del Iron Sheik, como le decíamos hace rato, era el típico luchador antiamericanista que odiaba a los americanos y todo eso. Y por otro lado teníamos al héroe de los niños,
al patriota, a la máxima expresión patriotista para Estados Unidos en ese momento, Hulk Hogan, que después de un choque en WrestleMania 1, creo que fue, Hulk Hogan ganaba por primera vez el título, y aquí es donde iniciamos la Hulkamania, brother, que durante muchos años, pues Hulk Hogan fue la cara principal, encabezaba todos los pay-per-views, encabezó como 4 WrestleMania seguidos. Aquí es El donde 2, el 3 también, me parece. sí, el 1, no mentiras, el 1 no, el 3, el 2 y no me acuerdo cuál es más. Y pues uno de los rivales que cuando hablamos de Hulk Hogan se tiene que mencionar sí o sí es André el Gigante, que en WrestleMania 3 André el Gigante y Hulk Hogan colisionarían y darían el momento más, ¿cómo lo podemos llamar este momento? Pues más importante para su época, ¿no? Sí, Sí, que siempre vas a memorizar este momento. el momento de WrestleMania, el momento más icónico que a lo mejor muchos no saben, pero Hulk Hogan no fue el primero en levantar ante el gigante en realidad. Hubo una lista de varios luchadores antes de él, pero sí fue el primero en hacer un WrestleMania y el público estaba eufórico en ese momento. Hulk Hogan le aplica su machetazo de pierna después de levantar con el body slam ante el gigante y ganaría el título mundial otra vez. Bueno, lo retendría, mejor dicho. También durante estas épocas, André el Gigante ganaría, entre comillas, el título porque pues no valió esa lucha y apareció Teddy DiBiase Señor y le dijo a André el Gigante, te compro el título, y pues le vendió el título. Pero WWE jamás reconoció la compra del título como nuevo campeón a Teddy DiBiase. De aquí pues sucedieron varios cambios de manos que también unos tuvieron relevancia, otros no. Luego se dio la lucha de lo que para mí es una de las luchas también más importantes, no solo de WWE, sino de la historia, que sería el campeón contra campeón, Ultimate Warrior versus Hulk Hogan, que estaban en combate el título intercontinental y el título de WWE, que después de una larga lucha, el Ultimate Warrior ganaría el título mundial de WWE y el intercontinental, así siendo el primer doble campeón en la historia. Y también pues hubo algo de polémica en esta lucha porque, como siempre, Hulk Hogan no quería perder, así que vendió mal el finisher del Ultimate Warrior. Después de la cuenta de 3 se levantó como si nada y trató de robarse un poco los aplausos del público. Así Este que era algo que Hulk Hogan ha hecho varias veces. No dijo, él no quiere perder y vende muy mal su perder o simplemente no perdí. No ha hecho que tiene que hacer. y es que con Hulk Hogan o te ganaba o te ganaba, o si tú le llegabas a ganar, tenía que ser con alguna trampa o algo así, pero no le podías ganar a Hulk Hogan limpiamente. Y el reinado no te podía durar tanto porque después llegaba él a quitártelo otra vez. Porque en estas épocas también, con los únicos luchadores que Hogan aceptó perder el título para un tiempo después recuperarlo, pues fue el Iron Sheik, fue el Sargento Slaughter, el Big Bossman, no me acuerdo si lo El ganó, la soldadito. verdad. Y también pues llegaría el primer reinado del Undertaker, pero que fue con ayuda de Ric Flair cuando le pone la silla. Taker aplica el Tombstone sobre la silla y gana el título, pero le duraría una semana, creo que cuando mucho. Y pues sí, esta era lo principal, fue Hulk Hogan, Hulk Hogan y Hulk Hogan. Tiempo después, Hogan marcharía a lo que es la WCW, la empresa rival, y pues ya sabemos la historia de lo que pasó ahí. Monday Night Wars. Uh-huh. Y el nacimiento del Hollywood Hulk Hogan y la NWO. Tiempo después empezaría una época experimental en la que ya los luchadores no eran el prototipo del superhéroe gigante y musculoso, sino que serían luchadores más realistas, luchadores pequeños pero fuertes. Estamos hablando del caso de Shawn Michaels, Bret Hart, que sin lugar a duda marcaron esta época que sería la nueva generación.
vamos a debatir un poco en este momento. Eso era algo que me gustaba en este tiempo, que ese es un tiempo que me acuerdo, que era como una persona como Shawn Michaels, que viene como The Heartbreak Kid, que su actitud, como el guapo, también si no era guapo realmente, como el guapo, contra monstruos y los otros personajes, era algo divertido a ver. Y todavía en ese momento quedaban algunos luchadores de la Golden Era. Le tocó pelear contra Yokozuna, le tocó pelear contra, se me escapa el nombre, Scott Hall, que empezaba a despuntar su carrera. Y pues esta época, también Stone Cold empezaba a nacer en esta época, que ya después pues alcanzaría su auge en lo que es la actitud, pero en un rato más vamos a llegar ahí. Y pues principalmente en esta época podríamos marcar los luchadores que fueron Bret Hart y Shawn Michaels como las caras principales, los que tuvieron la mayor rivalidad de todas. Y también en esos momentos estaban naciendo nuevas estrellas como lo que sería el British Bulldog, Owen Hart, ¿quién más? Díganme un nombre porque se me están olvidando. Mankind, o era más tarde. Sí, Mankind empezaba a llegar, entre otros más. Y pues aquí el título también sufrió varias polémicas otra vez. ¿Por qué? Porque tantito antes de que Hogan se fuera a la WCW, a la empresa rival, pues encabezaría otro pague por ver, otro WrestleMania. El problema aquí es que la lucha era entre Bret Hart y Yokozuna. Bret Hart ganaría el título. Bueno, se supone que había ganado el título, pero el referee no hizo válida la lucha. Así que la volvieron a hacer rápido y la ganó Yokozuna. Y por alguna extraña razón, Hogan salió a pedirle la lucha y pues traía un ojo morado, un ojo negro, no sabemos por qué hasta la fecha. Saldría Hogan, ganaría el título y creo que esa sería la última vez que Hogan ganaría ese título. Creo que no puedo dar 5 minutos de plática sin estar diciendo que Hogan volvió a ganar el título porque así fue. Porque sí. Tenemos a Hogan que siempre ha tenido esa famita, ¿no? De no querer perder, de querer el título siempre. No, Siempre ha tenido como que, bueno, en realidad tiene el poder creativo dentro de WWE. Y en esos momentos, cuando era el luchador cara, pues muchísimo más. sí. Pero esa vez se me hace absurda y estúpida de que no solo que reinicies la lucha otra vez, sino que sin ninguna razón, ningún motivo, pues aparezca Hogan, reta a Yokozuna y en menos de un minuto o más gana el título. Es como que, ¿qué está pasando aquí, doctor García? Algo que me molesta mucho es la actitud de Hogan al momento de ganar el título. No me gusta, no me termina de gustar. Que a lo mejor en esos tiempos, a lo mejor era como fan service Como el algo darle normal. el título a Hogan, sí, ¿no? Quiero pensar yo que era como algo normal el tener a Hogan como la cara de la empresa, pero Tienes que ver pues que, si hablamos de luchísticamente, no lo merecía. sí, que los niños querían ver Hogan como campeón. También en estos tiempos, WWE era también por los niños como, no de muy pequeños, de como 12 años, ¿verdad? Así. Ellos Sí, todos, incluyo, queremos que Hogan era campeón. pues sí, todos querían que fuera campeón, pero al menos darle un motivo real para que lo sea y no que se autoproclame el luchador titular y que lo gane en unos cuantos instantes. Y pues Pero sí me Lo dices, mismo ha pasado en la actualidad. yo digo que si Hogan si fuera luchador activo, yo digo que sí ya había ganado otra vez el campeonato unas 2 veces mínimo. Mínimo sí. Digo, Goldberg lo ganó, Lesnar lo ha ganado.
que no pueda Hogan. Yo creo que eso es como No, un por favor. conflicto de intereses que, como nosotros, como fans de varios años, que hay cosas que no nos gustan y como la WWE, no le importa la opinión de los fans de todas maneras, pues se enfocan en otra gente que no son tanto fans, que conocen solo como 5 luchadores, si son muchos así, y se enfocan en estos y muestran los shows como estos en Saudi Arabia que son muy mal por esta razón. Y esos que no nos gustan como fans de muchos años. Y WWE siempre ha tenido la mentalidad de que le gusta atraer más al fan casual que al fan seguido como nosotros, el fan veterano. Así que pues se podría decir que fue una jugada de negocios, una jugada exitosa volver a poner a Hogan de campeón, aunque pues como que no. Yo creo que Hogan era... Yo creo que había chicles, que eran los Hulk Hogan chicles. Hogan era tan la cara que se vende así. Y retomándolo un poco el tema, pues luego seguiría Bret Hart como campeón, lo ganaría en el Survivor Series del 94, 95, más o menos, bueno, creo que sí. Lo retuvo buen tiempo. Luego empezó ya lo que es la rivalidad Bret Hart contra Shawn Michaels, que sería la lucha más importante para Shawn Michaels, que ganaría por primera vez el título en un Iron Man match de 60 minutos. Que para mí es una lucha 5 estrellas y una de las mejores luchas que puede un aficionado ver, que yo se las recomiendo. Y pues Una de las luchas. aquí podríamos decir que empezó como un cierto declive del título, porque tiempo después lo ganaría Psycho Sid, que pues es el prototipo de luchador que a Vince McMahon Jr. le gustaba, que es el tipo grande, musculoso, imponente, pero pues que no luchaba nada. Luego otra vez Shawn Michaels ganaría el título, pero pues pasaría lo dejaría vacante para otra vez lo ganara Psycho Sid. Y de aquí ya empezaría la rivalidad que sería Psycho Sid contra Undertaker, que pues es una rivalidad olvidada para todo el mundo. Y pues sí, lo que mayor destaca esta época, para terminarla, fue el Shawn Michaels contra Bret Hart, que siempre estuvieron a la órbita del título, porque pues fueron las caras de esa generación. Ellos marcaron una nueva época para la lucha libre, de que ya no solo eran luchadores musculosos y gigantes, ahora lo que en realidad importaba era la técnica como tal. Se empieza a volver como más complicado el éxito que algún luchador pueda tener, ya que tiene mucho que ver la técnica y su personaje, su carisma y su micro, ¿no? Que en los tiempos de la era dorada, que un André el Gigante o un Yokozuna no tenían la habilidad en el ring, pero pues su personaje era el que vendía, ¿no? Uh-huh. Y pues esta época, la nueva generación terminaría con lo que para mí pues es uno de los mejores cierres. Sería una lucha de 60 minutos también, que sería Bret Hart contra Stone Cold Steve Austin, lo que daría inicios al cambio de Bret Hart como rudo para posteriormente irse a la empresa rival como lo hizo Hogan, a la WCW, y el cambio a face de Stone Cold Steve Austin para luego convertirse en lo que sería uno de los luchadores más importantes, no solo de WWE, sino de la historia, e iniciaría una de las épocas, podríamos decirlo, el punto máximo en el que la WWE pudo estar, la era de la actitud. Y pues, vamos a debatir. Algo de antes, Bret Hart versus Shawn Michaels, esto era el Montreal Screwjob. Uh-huh. Se dio la traición de Montreal, se me olvidó mencionar, que pues para los que no sepan, en esos momentos Bret Hart estaba a punto de marcharse a la WCW, pero unos días antes
se suponía que tenía que perder se iba a ir, pero él puso solo una condición. Voy a perder mi título, pero no lo voy a perder en mi ciudad natal, que es Montreal, Canadá. Era una lucha contra Shawn Michaels. Vince McMahon hizo unas cosas debajo del agua turbias, y durante la lucha de Bret Hart contra Shawn Michaels, no me acuerdo ya qué parte es, el árbitro Shawn Michaels pone a Bret Hart en el francotirador, y Bret Hart no se rinde, pero el árbitro hace sonar la campana, y Shawn Michaels es el nuevo campeón. Lo Y que Vince McMahon hecho un señal. Hecho un sí, hace señal la a sonar señal la campana. para que suene la campana. Así. Después el público se queda anodado, no sabían qué sucedió. Bret Hart rompe el candado, rompe la llave como si nada, y sale molesto de la lucha. Le escupe a Vince McMahon y empieza a maldecir y a romper todo alrededor del ring. Y pues Shawn Michaels queda como el villano de la historia y sale corriendo lo más rápido posible para no ser agredido por el público. Eso en Esa resumidas. también fue el inicio de su carrera heel de Shawn Michaels. Sí. Ya después de haber traicionado a su compañero de los... ¿Cómo se llamaba el equipo de Shawn Michaels antes? No The me Rocket acuerdo. Powers. Algo de Rockets, no me acuerdo. De Rockets, ¿no? Algo así. Sí. Ahí fue cuando ya inició pues la carrera de Shawn Michaels, pero después de la traición de Montreal es cuando inició la carrera de Rudo, y pues uno de los mejores momentos para Shawn Michaels. Fue su Pero pues empuje, también, ¿no? Como sí. rudo. Es cuando inicia Sí. ya la historia del chico rompecorazones como tal. Y pues también marca un inicio de traiciones y más que se van a venir. Y pues, ay, perdón. Ulrich nos va a contar la era de la actitud. Ok. So, Vamos a sacar lo más destacado de esta era. déjame ubicarme. Aquí Shawn Michaels. Después va a mencionar Steve Austin. Stone Cold Steve Austin, representante de como de clase trabajador de Estados Unidos, blue collar worker. Ese era como su éxito, que él era como representante de la clase baja de Estados Unidos. Sí. Entonces, Aquí es donde inicia la rivalidad legendaria entre Vince McMahon y Stone Cold Steve Austin, el empleado rebelde contra el jefe malvado. Exacto. Que era legendario. Entonces, los jóvenes que no conocen Steve Austin, sería alguien que ver, buscan en YouTube o que sea, sus luchas y sus shows. O aplicando el stoner a medio mundo. Sí, Kane. Pero lo pierde después de un día. En el primera sangre match, que había antes en WWE, ahora no hay. De que yo sé, ¿verdad? Ahí hay que mencionar también que pues en esta época, la época de la actitud, se va a sonar tonto, pero lo que tenías que mostrar era actitud. Aquí más que nada las historias y las promos eran lo más importante, más que tu nivel luchista. Y hablando de eso, las historias y los promos, ¿quién era como el rey de los promos? The Rock. La Roca. Dangerous Man on The Rock. El campeón de los promos. Como, campeón de los... Si solo de los promos, él siempre era campeón. Él sabe hablar como ningún otro. También Sí. porque él estudia eso. No se saben eso. Él en la universidad ha tomado clases de debatir. Y eso le ha servido, obviamente, como su carrera como luchador. Y antes de eso, pues, empezó con el personaje de Rocky. ¿Cómo era el nombre? Bueno, el personaje de Rocky, que era un face... Rocky Johnson, ¿no? Algo así. Era un personaje prototipo. Como de carnaval, ¿no? Sí, el típico luchador genérico que ves en cualquier lucha, que saluda a todo el mundo y es bueno y así. Pero no tenía éxito. Supongo que con esto no era de éxito. Éxito viene por el Rock cuando él sale con pura ropa negra, con su mirada como enojado. Sí, y así después de su lesión y después de unirse a la Nación de la Dominación, es cuando inicia la época dorada de The Rock.
Y pues aquí en la era de la actitud, las luchas más destacadas que podemos nombrar por el título sería el primer Hell in a Cell match de la historia, que sería un Shawn Michaels contra Undertaker, que no solo sería icónica por eso, sino que en esa lucha se dio la primera aparición del hermano de Undertaker, Kane. Y también, Ok. pues en la era de la actitud empezó la guerra de los lunes, que sería WWF contra la WCW, los Monday Night Wars, que culminaría con uno de los momentos, bueno, no culminaría, pero aquí es donde iniciaría el declive de la WCW, cuando anuncian que Mankind derrota a The Rock y gana el campeonato mundial de la WWF por primera vez en la historia. Igual algo para destacar de la era de la actitud es el Survivor Series, donde fue el debut de la Cámara de la Eliminación, También. que, que igual es una lucha muy memorable, muy recomendada para ver. Igual el pay-per-view completo es 10 de 10 y igual, ¿no? Tenemos al título de la WWE en juego y ganándolo Shawn Michaels, igual como heel, haciendo pues buena promo, ¿no? Con su amigo Triple H. Sí, y cabe mencionar que en esta época el título fue donde tuvo las mejores rivalidades de la historia, podríamos decir. El título estuvo en rivalidades como Stone Cold versus The Rock, el Triple H contra Shawn Michaels, Kane versus Undertaker. ¿Cuál más? Se me está escapando un en específico ahorita mismo. Pues Así, en podemos... Mande. este tiempo Triple H tiene el título varias veces. Sí, en esta época principalmente los que tuvieron el título más tiempo fue Triple H, Stone Cold y The Rock. Pero creo que dentro de esos tres pondría lo más alto a The Rock, porque pues fue el que fue el que más marcó esa época, pero muy, muy por debajo pondría a Stone Cold por la rivalidad contra Vince McMahon. Y aquí parece Triple H. Era un luchador que para mí él siempre lleva buenas luchas. También sus historias me gustaban hasta ahora. Él es uno de los más constantes que siempre representaba calidad de lucha libre. Sí, y hay que mencionar también que en esta época Shawn Michaels dejaría al vacante el título y se retiraría de la lucha libre por un periodo de 4 años por una lesión en la espalda. Que pues con esto se podría decir que acabaría DX, pero en realidad fue el nacimiento del D-Generation X como tal. Luego vendrían más luchas y vendría algo polémico porque Vince McMahon ganaría el título a sus 50 y tantos, 65, 60 y tantos años, no me acuerdo ya, y lo dejaría vacante unos tiempos después. Que se me hizo una decisión ¿ibas a decir? Aquí fue en la era de la actitud, Sí, donde Triple H fue donde tuvo el famoso reinado del terror. sí, es lo que se nos olvidó mencionar. ¿Qué Ujú. consistió el reinado del terror? Pues Triple H encabezando todos los pay-per-views y siendo el campeón por más tiempo y más veces campeón durante esa época. Que pues, para el que no sepa, pues en esos momentos se había casado con Stephanie McMahon. De ahí es donde nace Ajá, exactamente. el reinado del terror. Que eso es lo que se rumora, ¿no? Que su ascenso tan rápido de Triple H con los títulos, con la facción de The Generation X, con esos feudos que igual involucraban con Stephanie, se rumoreaba, ¿no? Que era porque se habían casado. Uh-huh. Y también, pues el reinado del terror es más recordado porque evitó el ascenso de muchas superestrellas de ese momento. Triple H, yo escuché eso también, pero tú ves cómo lucha Triple H, que ha mostrado en esta empresa. Él merece lo que tiene. Es cierto que Sí, lo merecía, pero sí fue muy acelerado y sí detuvo muchos empujes en su momento. Como tal, el reinado del terror tuvo su lado positivo y su lado negativo, y sí llegó a afectar muchas carreras.
Y pues como mencionamos hace rato, en el momento que Mankind ganó el título mundial de la WWF, pues empezó el declive de lo que fue la WCW. Por 84 semanas seguidas, la WWF terminó derrotando a la WCW y se nos vinieron más feudos encima, como fue el de Rock vs. Stone Cold Steve Austin parte 2 y parte 3, con lo que la parte 3 en WrestleMania 17 pues culminaría la rivalidad y terminaría la era de la actitud, como con Vince McMahon ayudando a Stone Cold y al final ambos pasando al lado rudo y acabando con la era de la actitud. Y también mencionar que como Stone Cold Steve Austin vs. The Rock era una de las primeras rivalidades que tiene como los fans divididos. Algunos fans, Stone Cold Steve Austin y otros The Rock, que antes era siempre como el malo contra el bueno y todos los fans por el bueno, pero ahora eso ha terminado en la era de actitud, que las rivalidades grandes tenían fans en los dos lados. Así como en estas épocas, pues tuvimos al John Cena contra Randy Orton y otras más, el Stone Cold versus The Rock, pues realmente dividió al mundo de la lucha libre en ese momento. Eras o Team Steve Austin o Team The Rock. Y pues, ¿qué más podemos agregar? Y el Big Show ganó en una... No, mentira, se me olvidó mencionar dos cosas muy importantes de esta época. Una, que nació el primer campeón indiscutido. ¿Quién fue? Chris Jericho derrotando Chris en una Jericho. sola noche a The Rock y a Stone Cold Steve Austin. Que pues no le duraría igual mucho el campeonato, pero pues fue un logro histórico convertirse Su en el logro primer ahí lo tiene. Sí. Que igual en la era de la actitud, Chris Jericho era uno de los mejores luchadores, tenía todo para brillar, carisma, era muy hábil en el ring. A mí en lo particular me gustaba mucho Chris Jericho en ese tiempo. Sí. Y también Kurt Angle ganaba por primera vez el título mundial, que pues se podría decir que hubo controversias porque en esos momentos hubo unos atentados en Estados Unidos y se lo habían dado principalmente por patriotismo, para ayudar, pero de lo que se lo merecía, pues lo merecía. Sí, claro. Y pues tiempo después, ¿qué pasó? Chris Llegamos Jericho, a la Ruthless Aggression. sí, pero tantito antes de terminar, Chris Jericho cuando ganó el campeonato indiscutido, unificó el título mundial peso pesado con el título de la WCW, creando el título mundial peso pesado. Y pues con eso más o menos terminaría la era de la actitud, que tuvo como tal muy buenos reinados, muy buenos campeones, muy buenas rivalidades. Como dijimos en el inicio, este es uno de los mejores momentos de la WWE. Fue su momento más en ratings y en popularidad, podemos decir que fue el auge de la WWE. Por cierto, era mucho más popular que ahora. Como yo acuerdo que era como los chicos Hulk Hogan y también otros como que en tiendas normales lo vendieron artículos de la lucha libre que ahora en esas tiendas no vas a encontrar nada porque no es tan popular. Y aparte, pues las peleas eran más agresivas, la sangre corría por todos lados y pues no había acceso, no había límites en esa época. Lo que más recuerdo es pues cómo los ángulos que le ponían a las luchadoras muy eróticos, podremos decirle. Las mujeres eran muy diferentes en ese tiempo. Las mujeres eran más como decía, estos ángulos y como decoración que ahora no te puedes imaginar que haces un show así. Ahora hace eso WWE y quién sabe si seguiría en pie. Se le van encima. Esta época fue de ser actitud, de ser rebelde. En luchas, pues 50-50. No puedo decir que fue la mejor luchísticamente, pero tampoco la peor, comparada con una Golden Era. De aquí damos inicio ya a lo que sería pues una de las épocas más, bueno, icónicas para mí porque crecí viéndola, que fue la Ruthless Aggression, que aquí César les va a contar tantito de ella. Así es, pues, bueno,
se dice, por ahí se rumora, que la Ruthless Aggression, no sé ustedes si ya lo hayan leído, lo hayan escuchado por ahí, que no sé si la WWE tiene como muy presente esta era, ¿no? Pero empiezan a haber pues varios cambios por transiciones de luchadores. Tenemos la salida de The Rock, tenemos la salida de Stone Cold y todos estos luchadores. Y John Cena es ahora sí que empieza como a ser la nueva cara de la empresa, la nueva cara de la empresa, teniendo su lucha debut con Kurt Angle, y lo que da inicio a la Ruthless Aggression es lo que le dice John Cena, ¿no? Antes de cachetear a Kurt Angle, le dice Ruthless Aggression y empieza, ¿no? Lo que es esta nueva era, el ascenso de John Cena a ser la nueva cara de la empresa y obviamente la era Ruthless Aggression. Y que como tal, muchos pensarán que John Cena habría ganado el título rápidamente, pero realmente tardó varios años en conseguir. No, se tardó, creo 4 años, ¿no? Sí, y a los 2 años había ganado el de los Estados Unidos, pero para su primer título mundial sí tardó 4 años. Y en esta época tuvimos grandes campeones. En esta época apareció un monstruo, una bestia como tal. Aparecía Brock Lesnar por primera vez, derrotando a 6 meses de su debut al campeón, a uno de los luchadores más icónicos que fue The Rock. El reinado de Brock Lesnar, pues derrotó a grandes leyendas, derrotó a The Rock, derrotó a Kurt Angle, derrotó limpiamente a Hulk Hogan. No solo lo derrotó lo terminó sometiendo, lo durmió, que para ese momento es como que, ¿cómo es posible que Hollywood Hulk Hogan haya perdido? Y más por rendición. Brock Lesnar llegó a ser un monstruo. Sí, que ahora le vieron mucho potencial y tenía el potencial Brock Lesnar para ser un buen luchador, era buen luchador ahorita en la particular. Ya no se mueve como antes, pero cuando llegó muy bien. Llegó dominando. Para los que no sepan, Brock Lesnar en su mejor momento era capaz de aplicar un shooting star press como si nada. El tipo era la combinación máxima de un powerhouse con un high flyer, con un luchador técnico, lo tenía todo. Siempre era claro que contra él nadie va a ganar. Como por un tiempo tú tienes que luchar contra Brock Lesnar, ok, vas a perder. Oh. El único que le podía hacer frente durante esa época pues fue Kurt Angle, que estuvieron en rivalidad durante bastante tiempo, que se alargó hasta WrestleMania. Tiempo después Kurt Angle ganaría el título, pero muy poco después Brock Lesnar lo volvería a ganar. Y aquí es cuando pasa uno de los mejores momentos de todos. ¿Por qué? Porque el luchador que para mí es de los mejores, Eddie Guerrero, derrotaría en un No Way Out del 2004 a la bestia encarnada con ayuda de Goldberg, obviamente. Pero Eddie Guerrero se proclamaría por primera vez campeón de la WWE. Muy icónico ese momento. Demasiado. O sea, puedes alegar que sí, ganó con ayuda, pero la sensación, todo lo que era esa lucha como tal, marcó historia. Y pues Eddie Guerrero, uno de los luchadores más carismáticos de todas las empresas, pues se lo merecía. Igual esa intervención de Goldberg fue igual parte de la historia de cómo iba a colisionar Brock Lesnar con Goldberg en WrestleMania. Pero pues en realidad Eddie Guerrero bien pudieron hacer la lucha ganándole a Brock Lesnar limpiamente sin la intervención de Goldberg. Sí, Pero no deja de ser un buen final, una buena lucha y pues consagrarse, ¿no? Como uno de los mejores. fue el clásico David contra Goliat y lo manejaron Sí. demasiado bien. Y pues Eddie Guerrero
tuvo un muy buen reinado que nos dejó momentos muy icónicos. Se enfrentó varias veces contra Kurt Angle, colisionando hasta WrestleMania y reteniendo el título para que al final del evento pues nos diera uno de los momentos icónicos que hasta la fecha lo han seguido intentando de hacer, pero pues a nadie le sale igual, que fue el abrazo y celebración del campeonato del campeón de WWE y el campeón mundial peso pesado, Eddie Guerrero y Chris Benoit. Vamos a hablar de este momento porque sí lo merece. Pues sí, el Eddie Guerrero tiene algo especial para mí porque él es uno que a mí realmente me enojaba con su actitud y todo eso. Como, él me emocionaba en este tiempo. Pero era uno de los que, no me voy a decir que no me gusta, me gusta como luché, pero su personalidad. Pero eso es muy bueno. Si un luchador te crea emociones, eso es que tiene que hacer un luchador. Era un rudo que no podías odiar con su lema de robar, mentir y engañar. Sí. Y pues durante la lucha que tuvo contra Y Kurt tuvo Angle, varias personalidades. sí, Tuvo varios cambios, tanto de face a heel, y los dos los sabía desempeñar muy bien. y pues hasta la fecha muchos tratan de comparar o crear un nuevo Eddie Guerrero, pero como Eddie Guerrero no va a haber otro. No, y ya lo habíamos comentado en podcast pasados, que WWE ha tratado de conseguir su nueva cara latina, pero por alguna u otra razón no la ha conseguido, y yo creo que deberían de tratar de dejar de seguir el patrón que dejó el Eddie Guerrero y Ujú. consagrar a alguien nuevo con un nuevo estilo, algo innovador, ¿no? Por desgracia, pues Eddie se nos adelantó antes de tiempo, pero pues antes de eso Sí, mantuvo una rivalidad con lo que fue contra JBL, que podemos decir que fue una de las luchas más sangrientas en la historia de WWE. Después de ese silletazo que le dio JBL en la cabeza de Eddie Guerrero, que le hace una cortada tan profunda que la cara, no solo la cara, el cuerpo completo de Eddie Guerrero queda lleno de sangre para tiempo sí. después perder el título. Y pues por desgracia Eddie ya no lo pudo recuperar porque falleció. Y aquí iniciaría una de las épocas más, otro reinado del terror, pero a la vez un buen reinado que fue el de JBL, que posteriormente nos regaló muy buenas rivalidades y eran un muy buen heel con un buen manejo de micrófono, pero llegaría el superhéroe de todos los niños para ganar el título máximo. Aquí es donde iniciaría ya como tal la época de Cena, ganando su primer título máximo. ¿Qué piensas tú, Willis? Sí, de John Cena parece, recuerdo cuando era como el raperito, como la copia de Eminem, que no, digo que no funcionaba bien, ¿verdad? Pero después su nuevo personaje como el héroe de los niños que funcionaba excelentemente. Pero en el tiempo, la reacción era un poquito diferente, no como Hulk Hogan que todo el mundo admire. El John Cena siempre tiene la gente que lo odiaba. Es decir, como también eran divididos los fans. Sí, como dijo César al inicio, Cena empezó con el personaje prototipo, el personaje Ruthless Aggression, para posteriormente convertirse en el Dr. Tunga Comics, para posteriormente convertirse en en el superhéroe, en el Marine. Ay, se me olvidó Esto, mencionar. esto, esto del título Spinner, mucha gente dice que es el título de juguete, que no era tan relevante, tan importante, pero en realidad yo creo que marcó como, pues Un algo, antes y ¿no? un después. Ajá, algo innovador, que sí, claro, el título que gira tiene toda la esencia de John Cena, pero yo creo que le supieron dar el manejo correcto, tal vez, Creo que pero sí, como ujú, dijo, sí, dentro de esta época, bueno, tantito después de que Cena ganara el título, fue cuando se dio un nuevo cambio de estilo. El título pasó a ser el spinner, que posteriores campeones podrían hacer sus modificaciones al título, como lo hizo Edge en su momento también.
más adelante de Miz y otros más. Que el título a lo mejor no, no a muchos le agradaba a la vista, pero sí fue un título con historias muy relevantes y con los mejores campeones que pudo haber, porque en esta época también Batista se convertía por primera vez en campeón. Edge se convertía por primera vez en campeón después de canjear su maletín contra John Cena en el Elimination Chamber en el final. Este A título mí, ¿Mande? a mi parecer, no sé ustedes qué piensen, pero los títulos hay veces que no se ven bien o no se ven como muy estéticos con ciertos luchadores. No sé no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Sí. Por ejemplo, ahora el título nuevo que tenemos, el El Universal. WWE, ajá, bueno, pues igual, ¿no? Es lo mismo que el Universal. A mi parecer, siento que se le ve muy bien a Drew McIntyre que a luchadores, no sé, no me gustaba mucho a lo mejor cómo le quedaba a Kevin Owens, no sé qué, pues no sé en qué consista, ¿no? Yo creo que pura estética, pero el título que tiene Drew McIntyre siento que se le ve muy bien y retomando al Spinner, a quien me gustaba mucho cómo se le veía el título era CM Punk. También. Y Siento aquí, que le daba buena estética, se veía bien con ese título. sí, y aquí mencionando lo que dices, como dijo Mick Foley, el título no es el hombre es el título. Exacto. Sí. No importa, no importa tanto la historia. Tú eres el que le da la relevancia y la importancia al título como tal, no el título a ti. Y Pensamos pues, que esta mande. época, CM Punk, A por Seth cierto, es Rollins también se le llegaba a ver muy bien el título. Sí. Y como dice, pues, para estas épocas, CM Punk, bueno, tantito antes de que acabara la era de la Ruthless Aggression, CM Punk ganaba el título de WWE. No, mentiras, me estoy escapando. Batista lo volvía a ganar, Edge lo volvía a ganar, y pues John Cena, y Randy Orton lo ganaba también por primera vez, después de haber perdido el peso pesado. Esta época pues tuvo luchadores muy emblemáticos que para la era PG, ya luego la que vamos a seguir hablando, ya eran luchadores consagrados o ya podríamos decir que leyendas futuras. Que otra que se me está escapando, que fue Jeff Hardy ganando por primera vez el título en Armagedón. Sí, que fue otro de los El héroe de momentos. todos los latinoamericanos. El héroe de todos los niños americanos y adolescentes por esas fechas. Sí, Y ya para esto pasaríamos a una de las eras más, ¿cómo decirlos? Que complicadas. complicadas, sí. Era un 50-50 que es la era PG. Ya en esta época, pues, bueno, se fue Willis. Esta época, pues ya eran más que, bajó mucho el nivel de sangre, bajó mucho el nivel de historias. Sí subió un poco la calidad luchística, pero se perdieron muchas cosas El, básicas. el cambio drástico que tuvieron fue enorme. Yo recuerdo que cuando empezó la era PG, yo veía los eventos y recién que empezaba la era PG, pues el cambio fue tan drástico que yo en los eventos me quedaba dormido. O sea, no, ahora sí que, de hecho, la era PG y a lo mejor este tiempo complicado que tuvo WWE fue cuando yo la dejé de ver, porque en realidad no me llamaba tanto la atención, que sí tuvo sus buenos momentos, pero son muy contados y son complicados de mencionar. Sí, yo esta época, pues fue la que más crecí viendo, que sí le tengo cariño, pero ya cuando me la vuelvo a ver es como que, pues sí, daba asco en algunos aspectos. Pero en cuestión de campeones, tuvo campeones muy interesantes, porque aquí ya después en este momento creo que Cena ya tenía mínimo unos 10 o 12 campeonatos máximos en su vitrina, Sí, y es cuando se da
Bueno, en esta época es cuando Cena se le conoce como el superhéroe, el Pokémon, el héroe La indestructible, pala. y la pala, porque enterró a talentos. Nexus, por ejemplo. Nexus. Y pues en esta época le podías aplicar 7 finishers a Cena y no lo ibas a ganar. Y John Cena pasó se algo. levantaba y te hacía su finisher y perdías. Y en esta época pasó algo que quedará para la historia, que fue la revolución de Punk y la Pipe Bomb, que para este momento, y que, bueno, hasta la fecha no sabría decirles si es real o no, pero causó mucha controversia, porque Punk se paró enfrente del ring a decir todas las verdades, no solo de WWE, sino de Vince McMahon y John Cena, y anunciaba que en Money in the Bank su contrato terminaba con la empresa, y si él ganaba el título se iba a largar de ahí e iba a ir a defenderlo a New Japan y a Ring of Honor. ¿Qué piensan ustedes? Emblemático. Uh-huh. Sí. Creo que la era PG como tal, podemos decir Para que... mí, yo creo Ande. eso que mencionas de CM Punk, yo creo que es de lo más destacable de la era PG, que en sí no teníamos sangre, no teníamos, ahora sí que nada de lo que estábamos nosotros acostumbrados, pero la historia la desarrollaron tan bien que hicieron una buena historia y el desenlace que tuvo CM Punk yéndose con el título, que a mi parecer yo creo que ha sido de una de las mejores storylines que hemos tenido, que hemos presenciado, que igual le dieron continuidad cuando regresó CM Punk con el título, encarando a John Cena igual siendo campeón. Y dándole otra vez el título a CM Punk, dado que Cena perdió por un descuido de Triple H, pero yo creo que fue uno de las historias más emblemáticas de esta era. Sí, y no solo de las más emblemáticas, sino que también después de, no me acuerdo, más de 10 años, Dave Meltzer le soltaba las 5 estrellas en una lucha de WWE. Y como mencionas, meses después de que Punk ganara el título, sí se fue, a lo mejor no cumplió como tal su palabra porque regresó después de unos cuantos meses y regresaría con una imagen renovada que es la imagen que todos recordamos, la del Best in the World, el personaje con la canción de Cold, toda la personalidad, que para en este momento WWE pues no tenía campeón y decidió hacer una especie de mini torneo para coronar un nuevo campeón, que en este momento pues Rey Mysterio ganaría el título mundial, que por desgracia solo le duraría una hora porque John Cena aparecería y le diría yo quiero ser tu primer rival. Que fue lo mismo que pasó con Hulk Hogan y Yokozuna en WrestleMania. Repetimos patrones otra vez. Todo está conectado. Esa pinche mentalidad de, no sé, ¿no? Otra vez volvimos a tener al superhéroe, al héroe de los niños, quitándole el título a alguien que a lo mejor lo merecía, ¿no? Que por desgracia sí lo perdió Rey Mysterio, pero nos abrió la puerta a un nuevo personaje de CM Punk, al Best in the World, que pues se culminaría en esta rivalidad en una lucha en SummerSlam, campeón versus campeón. El ganador pues sería el indiscutido campeón de WWE y pues CM Punk ganaría y daría inicio hasta ese momento que era el reinado más largo de la era moderna, los 432 días de CM Punk como campeón, que lo defendió, Y ya bueno, mentiras, me estoy equivocando aquí. ese récord ya lo rompió Brock Lesnar, creo, ¿no? Ya lo rompió mucha gente, pero pues en ese momento era icónico. Pero me estoy ahí saltando un poco. En ese momento el reinado fue de 100 y tantos días para posterior perderlo contra Alberto del Río y en la revancha ya retomarlo y dar inicio al reinado de los 432 días. Uh-huh. Que pues aquí Punk se enfrentó con lo mejor de la baraja de WWE. Hasta leyendas antiguas se pudo enfrentar como lo fue Diesel, creo que fue, sí, tuvo una rivalidad con él.
que jamás entendí por qué Diesel estaba luchando con Punk, o al menos no recuerdo de pequeño por qué, no le veía sentido. Fue igual en esta era cuando estaba con Paul Heyman, ¿no? Sí, cuando empezó el Paul Heyman Guy. Y pues también en esta época, como estamos mencionando hace rato, sería uno de los stables más dominantes y con más expectativas para que la pala de Cena los enterrara 7 metros bajo el suelo, como lo fue de Nexus, que estaba programado para Sí. que Wade Barrett fuera campeón máximo de la empresa durante SummerSlam, no, ante Survivor Series fuera campeón. Pero pues después de que Cena dijera que se vería muy afectado de que el equipo Cena contra el equipo Nexus perdiera en SummerSlam, pues todo el empuje de Wade Barrett se fue para abajo. También para estas épocas, pues empezaban a ser un pequeño luchador que haría revuelto por ahí del 2013-2014, como lo sería Daniel Bryan, con el icónico movimiento del sí, que en esos Igual momentos, Daniel Bryan tuvo mucho apoyo. sí, y más por parte del público, que para 2013, adelantándonos un poco, porque pues entre 2011 y 2013, más que nada, pues fue Cena siendo campeón. Y Batista no realmente, nada más entró en rivalidad un rato. Pero gente, ha empezado el Yes Movement de Daniel Bryan en como 2003. Y hasta ahora la gente está gritando eso. Y como dices, llegaría a la culminación en 2013. El movimiento del sí estaría en su máximo momento y cuando, nadie se lo esperaba como tal, pero Daniel Bryan derrotaría al Pokémon John Cena limpiamente usando su nuevo finisher que es el Running Knee para posteriormente a los 13 minutos perderlos porque Triple H lo traicionó y le aplicaría el pedigree para que Randy Orton canjeara el maletín por el título máximo. Esa historia que tuvieron Daniel Bryan, Triple H y la autoridad que en ese entonces era ahora sí que los villanos, igual le dio mucho prestigio al título, que igual presentaron a Daniel Bryan como un underdog para coronarse en WrestleMania como campeón y su primera lucha con Triple H para ver si clasificaba a la lucha titular y su momento de Daniel Bryan celebrando, que igual muy comparado con Chris Benoit en ese entonces. Pero que tuvo igual sus propios méritos. Y como Sí. tal, la lucha entre John Cena versus Daniel Bryan, para mí es una de las más recomendables de Cena, porque por primera vez veíamos un Cena más abierto. Empezamos a ver un cambio en John Cena, ya no lo veíamos aplicar los mismos 5 movimientos de siempre. Ya tenía De esa temporada, y exactamente de esa temporada para acá es cuando John Cena empieza como a querer evolucionar al ver a superestrellas nuevas, superestrellas que traen otro estilo de lucha y ahí es cuando John Cena se empieza como a abrir, ¿no? Y empieza a hacer más movimientos, no sé, no se nota un cambio, una mejora en John Cena que empezaba a nada más, experimentar un poco. sí, y Aquí que ya nada no más vio. lo vimos un rato. Sí, mande. A ver, espera. Aquí ya veíamos un John Cena que se estaba topando con un digno oponente. Ya el típico John Cena de 5 movimientos, pues se las tuvo que ingeniar y ni así pudo derrotar a Daniel Bryan. Para posteriormente, pues Randy Orton ganaría el título máximo y se enfrentaría en una rivalidad con quién? Con John Cena otra vez, para posteriormente ya unificar los dos títulos, el título de la WWE y el título mundial peso pesado se unificarían, lo que nos llevaría a SummerSlam, creo que fue, más o menos. Sí, Randy más o Orton menos. versus John Cena, que al final Randy Orton se llevaría ambos títulos. Que su reinado como tal no fue lo mejor, más que nada porque estuvo con la autoridad y pues siempre había intervenciones para las luchas. Ya tiempo después, pues entre estas épocas más o menos acabaré ya lo que es la era PG e iniciaría lo que es la New Era,
que ya tendríamos a Daniel Bryan haciendo la culminación máxima en WrestleMania 30, como dijo César hace rato, que después de batallar contra Randy Orton y Batista, colocaría el Yes Lock contra Batista y lograría ganar el campeonato mundial WWE peso pesado. Ya. ¿Qué Después opinas? de esta victoria de Daniel Bryan, no se hace el título hasta no sé cuántas rivalidades más hasta que gana Brock Lesnar, ¿no? Sí, lo malo pues que el título no le duraría mucho porque Bryan por todas las lesiones lo tuvo que dejar vacante. Sí. Ahí es cuando ya John Cena lo volvería a tomar y iniciaría el reinado de Brock Lesnar. Y es aquí cuando ya se unifican los dos títulos. No mentiras. Sí, se unifican los dos títulos y pues al poco tiempo nace el campeonato mundial peso pesado, que es el diseño que conocemos actualmente. Y creo que esta época fue del 2014-2015, fue de lo mejor del campeonato mundial. Sí. O sea, sí tuvimos a Brock Lesnar como campeón, por desgracia, pero tiempo después lo ganaría ¿quién? El arquitecto. Seth Rollins ganaría el título mundial peso pesado WWE después de canjearlo en WrestleMania 30, el WrestleMania 31, algo que jamás en la historia jamás había ocurrido. Uno de los mejores canjeos que ha habido, si no es que el mejor. Creo que sí. Lo canjearía y iniciaría un reinado que, pues sí, tuvo luchas muy memorables, pero que algunas terminaron en intervención por la autoridad. Por mencionar algunas, sería el John Cena versus Seth Rollins, campeón versus campeón, donde estuvieron en juego el título mundial y el título de los Estados Unidos, que también es otra de las mejores luchas que ha dado John Cena, que empezó a reinventar el personaje y a meter nuevos movimientos en su haber. Aquí utilizó por primera vez el Springboard Stunner, empezó a usar más su machetazo desde la tercera cuerda, es donde más lo empezó a usar, y no me acuerdo qué otra movida. Sí. También se dio Sí, pues, empezó a usar más movimientos. sí, aquí es donde Cena empezó a innovarse más. Se dio el Sting contra Seth Rollins, se dio ¿cuál más? No me acuerdo cuál otra más se dio. Y poquito antes de esa se había dado la triple amenaza entre Seth Rollins, John Cena y Brock Lesnar, pero no me acuerdo si fue cuando Lesnar era campeón. También vimos el Rollins contra Brock Lesnar, que igual Brock Lesnar llegó arrasando con Seth Rollins y la lucha terminó ahora sí que en descalificación o algo así por la intervención de Undertaker. Uh-huh. Y pues también iniciaría lo que es la rivalidad de Dean Ambrose contra Seth Rollins, que pues es una de las más recordadas, icónicas de ese momento. ¿Tú qué opinas, Willis? Y, sí, así como Seth Rollins, por cierto, uno de los mejores. Qué bueno que se ha terminado The Shield, no buena la manera, obviamente, pero que ahora hace su heel solo, está muy bien. Y como campeón, me gustaba. Tuvo todos los logros necesarios y separarse de Shield fue lo mejor que le pudo haber pasado a su carrera. Que por desgracia, pues tiempo después se lesionaría y lo dejaría vacante. Y iniciaría pues lo que es la polémica y lo que hasta la fecha muchos se hacen enojar, que es el ascenso y reinado de Roman Reigns. El reinado del terror de Roman Reigns. Sí, que como tal pues no tuvo reinados muy largos. Su primer campeonato máximo lo ganó después de batallar contra, no me acuerdo si Dean Ambrose o contra Sheamus. Fue su primera coronación. Que tiempo después lo perdería contra Sheamus. No me Bueno, acuerdo contra quién
a quién le ganó el título y fue cuando Sheamus canjeó como a los 5 minutos. Ujú. Creo que fue contra Dean Ambrose. Sí, creo que sí. Pues, para lo que dijo César posteriormente, Sheamus le ganaría, Roman a las 2 semanas en un Raw conseguiría el título máximo y llegaríamos a Royal Rumble de 2016, que sería la primera y única vez en la historia que si ganaba un luchador, el Royal Rumble se llevaría el título máximo con él. Y pues como tal, Roman Reigns no pudo ganar no pudo defender su título y Triple H se coronaría como 14 veces mundial el campeonato de WWE para posteriormente perderlo en WrestleMania contra Roman Reigns. Que igual tenemos, no, yo recuerdo en ese entonces haber leído que Triple H tuvo que salir como a hacer como promoción o tratar como de impulsar a Roman Reigns porque teníamos varias superestrellas lesionadas, teníamos a Seth Rollins lesionado, teníamos, creo me parece, a Randy Orton, teníamos, no Cena. recuerdo, a Cena también lo teníamos lesionado, teníamos varias superestrellas lesionadas, que igual fue por eso que Triple H tuvo que salir como a dar como la cara, ¿no? Para tratar de impulsar a Roman Reigns. Y creo que el 2016 en WrestleMania no tuvimos tantas luchas buenas por este factor que les comento. Como mucho podríamos mencionar el ladder match que hubo por el título intercontinental, el Shane McMahon versus Undertaker y la triple amenaza entre Charlotte Flair, Becky Lynch y Sasha Banks. Creo que serían como las luchas más destacadas de ese WrestleMania. Sí. Y pues durante el reinado de Roman, pues Seth Rollins aparecería durante la lucha entre Roman Reigns y AJ Styles para proclamar su título, que jamás perdió, para llegar a Money in the Bank y ambos ex miembros de The Shield colisionarían, haciendo que Seth Rollins ganara el título mundial otra vez, pero lo que no contaba es que una hora antes Dean Ambrose había ganado el maletín de Money in the Bank y en cuestión de minutos apareció Ambrose por detrás para canjear su título máximo y así en una noche icónica, histórica, los tres miembros de The Shield llegaron como campeones. Roman llegó como campeón, Seth lo ganó y la noche terminó con Ambrose como campeón mundial. Odié eso. Pero tuvo sus puntos buenos porque después de esto se dio el Battleground, creo que fue así, que fue la triple amenaza entre los ex miembros de The Shield y que fue el inicio de la separación de marcas, tanto de Raw como SmackDown, que posteriormente Ambrose ganaría el título y se lo llevaría a SmackDown, haciendo que Raw se quedara sin título y creando lo que hoy en día es el título universal. Que pues para bien o para mal ahí está. Tiempo después, pues Ambrose seguiría defendiendo el título en luchas entre decentes y buenas para posteriormente iniciar el reinado fenomenal. Que aquí es donde inicia lo bueno como tal. AJ Styles Sí, ¿no? ganaría. Mande. Un poco de ascenso a los títulos que veníamos de una etapa pues algo difícil, complicada con WWE por los cambios que hubo. Ahí está. Y pues ya empieza como a verse un poco de mejora, ¿no? Uh-huh. Aquí ya veríamos nuevas caras con el título. Veríamos a AJ Styles como campeón. Veríamos a Bray Wyatt ganar por primera vez el título. Que no tuvo el Jinder mejor Mahal. reinado. Sí, que un Jobber, alguien que jamás pensamos que ganaría el título, como Jinder Mahal lo ganaría por primera vez. Y lo defendería por casi un año entero. Para posteriormente perderlo otra vez contra AJ Styles. No me acuerdo por qué se dio esta lucha. Creo que fue por el Survivor Series. Creo que sí. Y pues, No, Wikipedia dice que fue en un SmackDown Live. no, sí, pero lo perdió por el Survivor Series que se avecinaba.
porque nadie creía que Jinder Mahal iba a hacer lucha a Brock Lesnar. Sí, porque, porque después fue en Survivor Series AJ Styles contra Brock Lesnar, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí está, él retendría el título por más de un año, dándonos excelentes luchas y de calidad sublime, perdiéndolo después contra John Cena para empatar el título en 16 veces con Ric Flair, que posteriormente, pues sí, Cena, a ver, espérenme tantito. John Cena perdía su título frente a Bray Wyatt en la cámara de la eliminación. Sí. En esto estamos. Posteriormente, pues, mande. Que John Cena perdía su título en la cámara de eliminación con Bray Wyatt, ¿no? Sí, para posteriormente, pues Bray Wyatt lo ganaría y pues ya sabemos lo que pasó, no duró nada el reinado, fue transición y el siguiente fue Randy Orton, que pues pasó lo mismo, se perdió contra Jinder Mahal, otra vez, no mentira, sí, No. lo perdió contra Jinder Mahal, después Randy Orton, luego Brock Lesnar, y aquí es cuando ya inicia el reinado del terror de Brock Lesnar. También era Kofi Mania, ¿no? Eso es tantito más adelante, Más que adelante. después de que Styles recupera el título para ser 2 veces campeón, se da, después de un año como campeón, lo perdería ante Daniel Bryan en un SmackDown en 2018-2019, para posteriormente darse el Coffee Mania, que pues fue una copia del momento de Daniel Bryan, que fue una copia del Benoit del momento de Benoit. Que estuvo bien esa oportunidad o ese movimiento que hubo con Kofi, porque ahora le tocaba estar a Daniel Bryan del otro lado, ¿no? De la historia. Uh-huh. Y pues es cierto que Kofi se lo merecía después de tantos años trabajando arduamente. Sí. Que lo perdió de una manera horrible. Que es cierto que para ese momento pues el público ya estaba cansado, pero pues perderlo en 10 segundos contra Lesnar. Y contra Lesnar, eso era mal, todos supimos que va a pasar, que Lesnar va a estar con este título por un tiempo sin defenderlo. Pero nadie creía que iba a perder en 10 segundos. Ya después tenemos la salvación, nuestro señor Drew McIntyre. El mastodonte. Aquí es donde inicia la historia de redención de Drew McIntyre. Después de haber ganado el Royal Rumble, llegaría a WrestleMania, que pues en épocas de pandemia, pues ya saben cómo está el asunto, no hay público como tal. Pero Drew McIntyre se coronaría por primera vez en la historia en campeón máximo. Y nos ha dado un reinado muy bueno. Nos ha Yo entregado creo que ha excelentes. sido ha sido un buen campeón, ha tenido buenos reinados. Uh-huh. Él es O sea, excelente, pues. no, ahorita no me gusta tanto cómo llevaron la historia con Randy Orton, que Drew McIntyre le ganó de una manera pues muy rápida. Y después llegó Keith Lee y Keith Lee le gana a Randy Orton. Y Drew McIntyre ha estado peleando con Keith Lee y ha habido algo raro con Drew McIntyre y Keith Lee que no entiendo yo. Y el bueno es que dan una chance a Keith Lee, que a tener muy buenas luchas y contra los campeones en el main roster. Y la historia es un poquito raro, que quien entiende. Está como, o sea, no sé si están tratando de involucrar a Keith Lee en la rivalidad con Randy Orton, pero en realidad ya se viene Clash of Champions y no se ha dicho aún quién va a pelear contra Drew, ¿verdad? Va a ser Randy Orton, pero si Keith Lee gana, va a ser una triple amenaza. Si Keith Lee gana el lunes, Se va a convertir en triple amenaza. Se están no entiendo preparando, ya. obviamente.
me sorprenderá si no sería después de una triple amenaza. Se dicen los rumores que Drew McIntyre va a perder contra Randy Orton en algún momento porque se quiere dar en WrestleMania el próximo año Edge versus Randy Orton por el título máximo. Eso no puede pasar, no me gusta. Es fanservice, pero pues, quién sabe. Sí, fanservice, pero a costa de dos veteranos otra vez. Ujú. Que puedes decir, sí, todavía se mueven, pero son dos veteranos ya que no van a estar activos siempre. Sí. Que bueno, igual estamos de acuerdo que podemos comparar, ¿no? Lo que pasó con Goldberg y Bray Wyatt, que Goldberg regresa, pero regresa como para querer imponer que sigue siendo lo que fue en WCW, ¿no? Y cuando regresó Edge en Royal Rumble y tuvo esta pelea con Randy Orton en WrestleMania, se vio como su amor al deporte, ¿no? Su pasión, ¿no? Que no nada más es por querer regresar a levantarse, ¿no? Como querer sentirse más o algo, ¿no? Sí, es cierto que todavía puede dar un último reinado Edge, pero siento que no es tan necesario, que esa oportunidad se la podríamos dar al talento joven. Sí, De eso, igual manera, yo quiero ver a Drew McIntyre como campeón cuando tengamos público real para ver su verdadera celebración de WrestleMania. Sí. pero sí, por fin sería, si dejan los jóvenes ser campeón y tener los main eventos y no algunos viejos que va a ser aburrido a ver. Es que fanservice es que sabemos que WWE no importa realmente los fans, o solo importa los fans como los saudis con mucho dinero. Y ellos van a pedir esas tonterías. Es el problema de WWE que se enfoca más en el fan casual y pues va a seguir trayendo a ex leyendas por eso mismo. A mí gustaría mucho si Keith Lee puede ser campeón, yo sería completamente por eso. Sí se lo merece, pero creo que es demasiado temprano. Entonces, tenemos la hora, pienso más que la hora. Con esto terminamos ya. Terminamos ya. Ok. Una historia polémica, pero llena de cosas entretenidas y divertidas. Sí. Terminamos por hoy. Entonces, eso era sobre el título y sobre los eras. Entonces, poquito historia por la gente que es nueva de lucha libre. Historia de este título. Entonces, hasta el próximo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Brother.